Vos ya advertías esto que iba a pasar, ¿no? Gracias. No, pero de verdad que Gracias, porque en ese momento fue un debate, cuando termina el debate de candidatos a diputados de la ciudad de Buenos Aires 2021, había como dos almas encontradas, aquellos y aquellas especialmente que me decían, qué bueno que expusiste a ese tipo, porque Milei ya estaba muy en ascenso, y otros con ese, viste que hay analistas que saben todo, y bueno, ¿cómo puede ser? Desperdició la oportunidad de debatir con Santoro y pelearle los votos al frente de todos, de exponer a María Eugenia Vidal. Era toda una serie de cálculos, viste, milimétricos, pero yo traté en ese momento, y también te va saliendo en el propio debate, yo seguida sumo efervescencia, es mi personalidad, vos vas viendo cómo se maneja. Y yo lo primero que noté, nosotras veníamos viendo, él nos venía diciendo, zurdos van a correr, un nivel de agresividad muy grande, en las redes muchos insultos. Y a las mujeres. Atacándonos por feministas. Llego al canal, él llega con su maquilladora, todo su séquito, y era, viste, me quería dar la mano, Miriam, ¿cómo no me saludás? Entonces me pareció tan impostado eso de el discurso público, agresivo, violento, y acá cuando hay que debatir conmigo, sentí que me quería anular, ¿no? Porque cuando el machista y el misógino de golpe te empieza a tratar cariñosamente, no es porque sienta cariño de golpe por la zurda y la mujer dirigente política, sino que es evidente que te quiere poner en un lugar donde te anula, y bueno, yo dije, no, esto es lo peor que me puede pasar. Entonces empecé a sacarle varias cosas. Uno, que lo que él decía era la política que estaba aplicando Bolsonaro en Brasil, y estaban en una crisis terrible, recordarán, en plena pandemia. Él se había negado a vacunarse, era muy antivacunas, entonces ahí... Bueno, había sido debate el tema ese, de si iba al estudio o no. Le pregunté por el derecho al aborto, porque él, fíjense que trata de no hablar de eso, habla cuando le pregunta, pero no es que él dice, como dice en su plataforma, estoy en contra de la ESI, estoy en contra del derecho al aborto. Claro, cuando le preguntan, saca todas sus barbaridades, dice eso del posmarxismo que dice ahora, vaya a saber uno, yo soy marxista, no posmarxista, le aviso, porque por ahí no sabe. Entonces, la verdad que sí, que fue un debate en ese momento, pero creo que estuvo bien. Estuvo bien porque a partir de ahí empieza un ascenso vertiginoso de él, muy usado por Juntos por el Cambio para correr la agenda política a la derecha, y que empecemos a discutir privatizaciones, reforma laboral, quita de derechos, contra los derechos de las mujeres, y el Frente de Todos empieza con esta especulación de darle aire a Milei para dividir el voto de la derecha. Bueno, y ya lo vimos, ya lo hicieron con Macri, también no le salió. Ahora estamos viendo la misma operación, lo llevaron a lo que Cristina Fernández dijo el otro día, a una elección de 3/3. Pero ahí también tenemos una discusión, ¿no? Porque decir 3/3, por ejemplo, es anular a la izquierda. Es que no hay y como se vio en Jujuy hace nada más que 15, 20 días, la izquierda es una fuerza potente y que tiene una voz única. Si hoy en Jujuy no estuviesen nuestros 6 convencionales constituyentes elegidos hace unos días en la convención constituyente, se estaría prohibiendo el derecho a la protesta por constitución sin que nadie diga nada. Se estarían haciendo demagogia por los derechos de las mujeres, justamente. Miren, Gerardo Morales hablando de las mujeres y de los derechos de las mujeres sin que nadie diga nada. Entonces, son operaciones políticas que a algunos le pueden causar gracia o le pueden parecer entretenidas. A nosotras desde la izquierda no nos gusta que nos anulen ni como izquierda ni como mujeres de ninguna manera. Creemos que somos un actor político en la realidad y hemos demostrado en todo este tiempo que somos una voz totalmente disidente en el Congreso Nacional, por ejemplo, alrededor del acuerdo con el fondo, alrededor de la rebaja a los jubilados y jubiladas. Somos los únicos y las únicas que la peleamos y que estamos verdaderamente en contra. En ese sentido, el fondo termina siendo un debate incluso en el propio gobierno. Teníamos una posición firme, no por tener la bola de cristal, sino porque es lo que ha pasado siempre con el Fondo de la Argentina. El fondo no es un banco que te da un préstamo siquiera, digo, y no estoy hablando bien de los bancos, es otra categoría de estafadores. El fondo es un mecanismo de dominación. No es un prestamista, es un mecanismo de dominación de los diferentes países. Cuando ven que habían logrado conquistar una égida entre Trump, Bolsonaro, Macri, dicen, no, puede perder Macri, salvémoslo, démosle, rompamos todos los protocolos, toda la legalidad, le damos un acuerdo y tratemos de zafar. Bueno, ese es el acuerdo con el fondo, es un acuerdo político, no es un acuerdo económico que las deudas se pagan, pero esto no es una deuda, esto es una estafa
de un grupo de amigotes que quiso salvar el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Entonces, me parece que ahí hay una discusión. Cristina Kirchner habló de renegociarlos. Sí. Nosotros creemos que la clave es el desconocimiento soberano. No solo porque es ilegítimo, porque no hay por qué pagar con el hambre del pueblo, de los jubilados y las jubiladas, digo, porque es lo que más han ajustado en este tiempo, las asignaciones sociales, una deuda fraudulenta, sino que además ahora todo el mundo reconoce que es ilegal, que era lo otro que nosotros decíamos. Sí. Vamos mucho de la agenda de la gente y cada tanto hacemos alguna nota acá que nos da un sopapo a la realidad, y te cuenta un taxista, un docente, un laburante que no puede más, que no le importa lo que pase en la política, porque nadie le da una solución. Ahora, ¿es verdad el efecto Milei por eso o no es verdad? Mira, empiezo por lo primero porque justo lo veníamos charlando recién con Luana a partir de otra entrevista que estábamos hablando. A veces todos y todas caemos en la superficie, en lo que comúnmente se llama la rosca. Entonces empezamos a hablar y decimos y esto y lo otro, pero está la calle, está la realidad. Sí. Nosotros con Nicolás del Caño venimos recorriendo todo el país. Sí. Todo el mundo te dice dos cosas. Uno, que no llega a fin de mes. Antes te decían que no llegaban al 20, ahora la mayoría te dice que no llega al 10. Trabajando. Con trabajo. Y la otra es me tuve que buscar otro laburo. Entonces, cuando vos ves todo el debate de la rosca de los candidatos, quién va a ser candidato, candidata, si el acto, si el no acto, que Bullrich se pelea con Larreta y demás, la respuesta está ahí. La respuesta es que fracasaron. Porque está fresca la experiencia con el gobierno de Mauricio Macri y el ajuste feroz que realizó, el ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador, y está fresco el fracaso del Frente de Todos. Si no fuese así, los candidatos se consiguen rápido. Candidato para el éxito siempre hay. Sí, claro. El problema es que las dos coaliciones vienen de hundir al pueblo trabajador y ahora quieren ir a buscar ese voto. ¿Y cómo van a buscar ese voto? Si está fresquísimo el fracaso, y sobre eso crece Milei. Pero podemos hablar mucho de Milei, pero la clave, la esencia, es esa situación terrible a la que han llevado la Argentina todos los que gobernaron. Y hay algo de eso, de que por ahí se busca en Milei o en la ultraderecha, la reacción antipolítica, si querés. La izquierda hizo su mejor elección en el 2021, en el momento que surge Milei. Mira, fuimos la tercera fuerza nacional. Entonces, Milei no creció en detrimento de la izquierda. Ese es un sentido común que se ha ido instalando y que creo que está buena la pregunta porque me encanta develarlo. Sí, claro. No, a ver, también, las elecciones provinciales están mostrando esto que vos decís, digamos, claro. Milei no corre, o sea, 7 puntos, 10 puntos, como mucho, y en algunos ni siquiera presenta candidatos. O en Neuquén. Eso es una realidad. O en Neuquén, nosotros obtuvimos 2 diputados nacionales, 2 concejales, hicimos una buena elección. Milei llevó la candidato que antes iba con Carrió. Con Carrió, ese candidato... ibas con Carrió, ibas con Milei? Es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, la gente cambia, vos también, ¿qué querés? ¿Que tengan coherencia? No, pensé cómo saltar de Carrió a Milei, ¿no? Que bueno, es raro, sí. Con Carrió sacó 14 puntos, con Milei sacó 8. Claro. O sea que, sí, es lo que vos decís. Después está la realidad y están las elecciones y también no le está yendo. Pero yo creo que ahí la pregunta hay que hacérsela al Frente de Todos. No a la izquierda. La izquierda no perdió votos. Claro, ¿por qué pierden? La pregunta de por qué dijeron que venían a parar a la derecha y creció como nunca. Claro. ¿Por qué dijeron que venían a parar a la derecha y creció como nunca? Porque en el 2019 era... cállense, acá estamos nosotros, todo el mundo tranquilito, a Macri lo vamos a sacar con los votos y nosotros vamos a parar la derecha. Vamos a llenar la heladera, volvimos mujeres, dijeron cada cosa. ¿Y qué pasó? Entonces, creo que sobre ese descrédito, sobre esa cierta impugnación del sistema político, es donde crece Milei. Entonces, ahí hay que preguntarle, che, ¿vos no venías a parar la derecha? ¿Por qué crece tanto la derecha en el segmento que antes estaba con vos? Nosotros de la izquierda real hay algún voto disputado, no te digo que no, porque siempre hay un pibe que dice, pero no vemos eso porque vemos al revés. Estuvimos inaugurando Rebelión, una casa de cultura y política el fin de semana aquí en La Plata, estuvimos con Nicolás del Caño y con Luana y se llenó de pibes y había un entusiasmo y los pibes dicen, no, mi escuela disputa contra los de Milei, sobre todo las pibas que están muy conscientes de que Milei es reacción patriarcal, que es misógino, ahora, que es machista. Ahora, ¿cómo puede pasar que porque yo ayer lo decía, no sé con quién lo charlábamos, pero
¿cómo puede pasar que todo el mundo esté analizando a un tipo solo, sin estructura, diciendo barbaridades? Porque a veces uno piensa, cuando surgió me pareció una caricatura, ¿no? Pero también dijimos alguna vez, Bolsonaro jamás era presidente de Brasil, Trump jamás. Trump nunca. Bueno, y pasó. Digo, ¿cómo puede ser que tenga acorralado a los dos partidos mayoritarios? Pues los tiene contra la pared, digamos. Da la sensación que lo ponen en la escena, como vos decís, quizá para favorecerse, pero en definitiva lo ponen en la escena. Lo ponen en la escena. Es un tipo sin nada, no tiene, hay lugares donde no. Ayer, decíamos, cerró el DIPI como candidato. O sea, completa la misoginia pero hay una intervención de los medios. Hay una intervención del poder económico. Hay una intervención de los medios. Y hay una utilidad para Juntos por el Cambio del Frente de Todos. Imagínate si en vez de polarizar con Milei, polarizaran con la izquierda. ¿Qué estaríamos discutiendo? No, claro. Presupuesto educativo, presupuesto para salud, el estado de los hospitales, el estado del hospital de niños de La Matanza, que están sin atención pediátrica. Está pasando más o menos en La Plata, sí conozco. Tenemos compañeros y compañeras médicos acá en La Plata que nos mantienen al tanto de la situación. ¿Estaríamos discutiendo eso? Estaríamos discutiendo cómo se crea trabajo genuino, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, el reparto de las horas de trabajo para crear trabajo genuino con derechos. Si vos polarizás con la izquierda, discutís eso. Estaríamos discutiendo por qué hay que pagar el acuerdo fraudulento que firmó Macri. Estaríamos discutiendo por qué se sacó la agenda de las mujeres. ¿Qué le conviene más a Juntos por el Cambio Frente para Todo? ¿Discutir eso? Porque todo eso te lleva a afectar los intereses de los poderosos. ¿Y qué parte del sector económico banca Milei? Porque también se habla mucho de que el círculo rojo construido y está construido en los medios. Sí, el Frente de Todos le dio mucho aire también, no solo la derecha, porque divide el voto de derecha. Entonces acá hay Cristina Kirchner lo subió al RIN el otro día. Habla de Milei. Y bueno, ya lo hizo con Macri. Sí. No le fue tan bien. No. Pero ya hizo ese recorrido. Entonces, por eso te digo, no es casualidad. Cuando vos no tenés una idea que enamore, no tenés nada que mostrar, jugás con el miedo. El miedo a uno peor. El miedo a este monstruo. El miedo a las ideas de Milei. Es muy, muy funcional a que todos los demás tienen programas de ajuste. A que el fondo te va a seguir exigiendo y que el año que viene empiezan los pagos grandes con el FMI. Entonces es muy funcional, después le pueden tener más miedo según cuánto le joden las elecciones. Pero están todos viendo que quieren ir a un balotaje con Milei porque, bueno, ahí entonces gano. Bueno, muchachos, pero entonces después no digas que te asusta, no digas que no querés que sea misógino, no digas que están, porque vos estás naturalizando eso como opción política. Mientras de la izquierda no se habla, a pesar de que hagas una elección excelente, que salga segundo en la capital de San Salvador de Jujuy, que te tengan que hacer fraude para sacarte el segundo lugar. No, pero de eso no se habla. Bueno, lo que no acepto es que después se asombren, o se hagan los asombrados. Cambiaste un poco la manera de... Tenés una nota fijada en tu cuenta de Twitter, muy linda, que cuenta tu historia, pero ¿cambiaste la manera de comunicar que es la izquierda? ¿Transformaste con Nicolás un poco? Yo siempre le digo a Luana tiene una manera diferente también. Digo, no porque sea mejor o peor, pero me parece que hay como una forma distinta de acercarse, una forma distinta de hablar con la gente, de estar, de no tener... A mí y no son elogios para quedar bien en la nota, no tiene nada que ver, pero digo... A mí a veces me sorprende que tengas la capacidad de en algo que quizá no es tu bandera o no es tu espacio, solidarizarte o estar en contra si hay que estar en contra. Digo, tenés como una naturalidad de las personas de a pie. Porque viste que acá, si sos kirchnerista no podés decir que algo de Juntos está bien, o sos de Juntos no podés decir que... Vos saltás esa barrera, digo, te cuesta, es algo que haces consciente. No, primero te voy a confesar algo personal. A ver. Esa nota que tengo en mi fijada, yo no la pude terminar de leer ni nunca más la pude volver a leer. ¿Por qué? Porque la periodista hizo todo un trabajo de investigación con amigas. Claro, todo eso no se lo conté yo, se lo contaron mis amigas. Y la amiga que más habló y más contó es una querida amiga que yo tenía, sobreviviente de la ESMA, que estuvo con 19 años secuestrada en la ESMA y que murió. Entonces, esa nota yo cada vez que la veo es como que me recuerda a ella y a todo lo que ella contó todo, hasta que, creo que contó hasta que yo tenía una vaca de mascota, no sé, todo. Cuenta lo que hacías ahí, cuenta dónde jugabas de chiquita. Cosas que ellas que me conocen saben que yo jamás contaría.
Y Andrea... A mí me sorprendió mucho, no sabía. Claro, Andrea Bello, dijo, esta es la mía, voy a contar, contó todo. Y hermosa bueno, son esas cosas que te quedan de cuando una amiga te falta, una amiga no cualquiera, ¿no? Sino que con ella yo actué en la causa ESMA, vimos cómo asesinaban al genocida que habíamos logrado llevar Febrés, que era el encargado de las salas de embarazadas de la ESMA, nada más lo asesinaron días antes de que reciba sentencia, fue después de lo de Julio López aquí en La Plata. Y yo pasé con ella todo ese proceso y bueno, cuando hicieron esa nota, la periodista tuvo la astucia de hablar con ella, que contó todo, pero bueno, no quiero ni leer, quedó ahí como, y bueno, y que la lea, que la lea. Y son las palabras de mi amiga. Que bueno, más con esta historia. Con esta historia. Valor, ¿no? Después lo demás no es un logro individual mío, creo que es un trabajo colectivo que hacemos con cada uno de nuestros referentes y referentas. Bueno, ustedes la conocen aquí a Luana, pero de ser una izquierda anclada en las peleas reales, en los problemas reales. Y eso que decís vos creo que es tener claro algunos principios, algunos valores. De decir, bueno, yo no voy a justificar un accionar arbitrario del Poder Judicial, por más que sea un cálculo electoral, a ver si me conviene o no me conviene. Porque yo sé que esos ataques antidemocráticos se vuelven indefectiblemente contra el pueblo trabajador, contra las personas que yo defiendo todos los días. Entonces, creo que si uno piensa las cosas desde los valores, desde la coherencia, desde los principios, a veces se aclaran un poco más que si la mirás desde los cálculos electorales. Y después que me voten, y si no quieren que no me voten, no pasa nada, porque yo siempre lo digo, yo fui abogada aquí en La Plata en el juicio Echecolás, el juicio más difícil que existió, desapareció Julio López, yo no era diputada, no era nada, era una militante, yo tuve que enfrentar al Tigre Acosta en el de la ESMA, Astiz que nos amenazaba todo el tiempo, sin ser nada más que una militante. Entonces, viste, cuando te empezás a aferrar a los lugares y el objetivo pasa a ser la banca o el lugar o el puesto o el número en la encuesta, ahí le erraste. Claro. Nosotras somos militantes, somos luchadoras y desde ahí peleamos y desde ahí decimos hay que tener una alternativa propia en las elecciones, construida desde abajo, que refleje esas peleas que damos todos los días. Bueno, siempre rotan las candidaturas, ¿no? Claro, claro. Nicolás del Caño antes, ahora te acompañan en la fórmula. Bueno, Nicolás propuso eso, que él lo propuso al Congreso de nuestro partido, y ahora este fin de semana tenemos una conferencia electoral para discutirlo con todo el partido. Nicolás propuso eso, dijo, bueno, la vez anterior vos me acompañaste como vicepresidenta, él venía a hacer una elección enorme, y dice, vos me acompañaste, y bueno, esta vez quiero una mujer que encabece, qué sé yo, ahí me convenció. Y dijo, bueno, lo proponemos, lo propuso a todo nuestro partido, lo discutimos, y bueno, es el desafío también de que la izquierda tenga una candidatura, el Frente de Izquierda nunca tuvo una candidatura de una mujer, así que estamos en esa discusión, hay otros compañeros que han decidido unilateralmente adelantar una fórmula sin discusión previa, nosotros vamos a discutir este fin de semana ante esa realidad que hacemos. Bien. Pero sí, a mí me entusiasma eso, ¿no? Estamos hablando de reacción, misoginia, reacción patriarcal, que han sacado la agenda de las mujeres, no existe más la agenda de las mujeres. Mi ley es reacción patriarcal, ahora si vos ponés a Mansur de jefe de gabinete no lo podés discutir. Entonces es verdad que cuando las mujeres perdimos la calle, perdimos la posibilidad de discutir nuestros temas. Si vos mirás el ajuste, un trabajo que hicimos con Nicolás del Caño y Alejandro Vilca cuando se discutió el presupuesto, eran todas áreas que afectan especialmente a las mujeres. Cuando vos recortás discapacidad, que hubo enormes luchas, varias compañeras de acá de La Plata las encontramos porque mucha gente de La Plata, familiar de personas con discapacidad, iban a marchar también, íbamos frente a la Casa Rosada. Eran mujeres, porque las tareas de cuidado recaen mayormente sobre las mujeres. Si vos recortás en salud, en los hospitales, 80% mujeres, porque la mayoría son enfermeras, que son mujeres. Y así vos vas viendo que las áreas donde el FMI te indica recortar son mujeres. El otro día estábamos en una feria en Merlo con Nicolás del Caño y había 2 jubiladas, 70 años, y dicen, estamos jubiladas, pero los fines de semana venimos a vender lo que podemos a la feria porque no llegamos a fin de mes. Y estoy podrida, bueno, después estoy podrida de todo, voy a votar a la izquierda porque ustedes son los únicos que hablan de los jubilados, lo único que no me quieren recortar. Bueno, bárbaro, señora, salimos re contentos con Nicolás diciendo, bueno, llega, porque es lo que hicimos, y cuando hubo que votar la rebaja de la fórmula de movilidad en el 2019, apenas asume Alberto Fernández, su primera acción de gobierno fue esa. Yo me acuerdo de discusiones terribles, incluso sectores que fueron dentro del Frente de Todos, pero que se paraban como hablando de la patria grande y no sé qué. Votaron cambiar la fórmula de movilidad la primera vez que le iba a dar positivo a los jubilados, porque total, como es el gobierno frente a todo, no le van a recortar a los jubilados.
Pero no me escuchen a mí, escuchen a cualquier economista, sepa que es un centro que estudia desde el Frente de Todos, o Alejandro Berkovich, te puedo decir montones de periodistas que toman ese tema, te demuestran cómo el principal ajuste de Sergio Massa es en jubilaciones. Es de los jubilados y las jubiladas. O sea, tenés que tener un nivel, además de crueldad política, para decir, le voy a sacar a los discapacitados y los jubilados para pagarle al fondo. La deuda de Macri. La misma deuda que por los discursos digo que es ilegal. Bueno, alguien tiene que decir la verdad, ¿no? Si vos te pones a ver, el día de ayer había paro del subte porque hay asbesto, están muriendo trabajadores por la situación del subte, una pelea feroz contra Rodríguez Larreta, la ciudad de Buenos Aires. Estaba parada la Coca-Cola Córdoba, o sea, una de las principales multinacionales. Había marcha de los trabajadores de la alimentación, o sea, las que más ganaron, las alimenticias. Había paro docente en Salta en el día de ayer. Estaba el reclamo de los ingenios de Jujuy y Tucumán, de los trabajadores, porque el azúcar es lo que más subió y los trabajadores perdieron 40% del poder real de su salario. Te digo, un día en la Argentina, eso no existe en la realidad política. No. O sea, ahí está la fuerza de la izquierda, porque la izquierda es parte de todas y cada una de esas peleas. En Jujuy recuperamos Huatre Ledesma, o sea, Ledesma, ubíquense en el lugar. Junto con otras agrupaciones recuperamos el sindicato docente. Bueno, todo eso es lo que hace la fuerza que después emerja un Alejandro Vilca. Claro. Referentes que son parte de un proceso profundo en una provincia donde Gerardo Morales ha llevado adelante todo el programa de Juntos por el Cambio, es decir, criminalización de la protesta, encarcelamiento del que piensa distinto, etcétera, 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 persecución de las organizaciones sociales. Bueno, ahí está la fuerza. Después veremos qué pasa en las elecciones, pero nuestro desafío es que todo eso tenga una alternativa independiente, que de nuevo no te den a elegir entre Guatemala, Guatepeor, y este es menos malo y el otro es más malo, y votame a mí porque si no viene el otro que es peor. Y creo que esa conciencia es terrible. Y en ese escenario, ¿cómo se...? Yo le pregunto a la gente del Frente de Todos, ¿no? Ayer hablábamos con alguien del Frente Renovador, yo le decía, ¿cómo se vota un ministro de Economía como candidato a presidente cuando la economía, cuando hoy tenés una inflación de más del 100% anual, cuando tenés todos los meses una suba? ¿Cómo podés escindir un candidato que esté manejando eso? Aunque te parezca mentira. A ver. Poniéndote enfrente, mostrándote que el de enfrente es peor, con el miedo. Solo eso. Es el miedo. Cuando no tenés ideas que enamoren, actúa el miedo. Por eso te laburan el miedo, por eso te exageran a Milei. Porque Milei, para hacer lo que quiere, necesita una dictadura militar. No, sí. A mí me da risa, además, porque dice, voy a hacer las escuelas voucher. Sí. ¿Vos y cuántos más? Sí. No, pero además no tiene un amigo que le avise que la educación depende de las provincias. Que desde la Ley Federal de Educación eso lo tiene que hacer aprobar en cada provincia. O sea, que él va a conseguir que 24 distritos aprueben las escuelas voucher. No tiene un amiguito. En que le diga, me estás diciendo una burrada gigantesca. Bueno, no tiene. No, tampoco le interesa por ahí. Por ahí tiene. Ese es el negocio, bueno, pero no lo dice cosas. A mí vender los órganos me parece como... Claro, lo va a hacer. Y lo va a imponer. Y la gente va a decir, tiene razón Milei, yo lo voté, entonces ahora vendo mi órgano para llegar a fin de mes. Y que la respuesta sería no tenerle miedo a eso. Milei. No tener miedo nunca. Donde agachás la cabeza, perdiste. Eso es así. Las mujeres, la única vez que ganamos algo es cuando levantamos la cabeza. Porque si yo me quedaba con que teníamos el Papa argentino, con que habían dicho que se cajoneaba y que no salía, con que eran todos dinosaurios percha en el Senado, no sé la cantidad... Bueno, no. La izquierda mantuvo el proyecto junto con otras compañeras, con la campaña nacional por el derecho al aborto, que bueno, tienen acá también referentes en la Ciudad de La Plata, que hicieron un laburo impresionante y mantener el proyecto hasta que en un momento empalmó con un fenómeno social juvenil y se aprobó la ley. Sí. Pero eso es tener coherencia. Ahora, vos si a la primera de cambio es muy difícil, no se puede, no sé qué, y sí, vas a perder siempre. Pero con ese cuentito, entre el gobierno de Macri y el gobierno del Frente de Todo, hubo una transferencia de 87.000 millones de dólares de los sectores asalariados a los sectores concentrados del capital. Porque Milei dice, con la inflación te roban todos los días. Sí, pero ¿quién se lo lleva? ¿Se lo llevan los empresarios amigos de él? La transferencia de ingresos que se produjo es con ese cuento. Porque viste, si salís a la calle le haces el juego a la derecha. Basta, hay que romper eso. Están todos laburando para que crezca Milei, porque Milei dice, voy a romper todo, voy a quemar Banco Central, y la gente dice, sí, tiene razón. Sí. Porque todo lo demás te muestra una cosa que es terrible. Han llevado al país a una decadencia insólita. En Argentina en el 74 la pobreza era del 4%, no en el país socialista porque yo peleo, en el 74. 2,5 de desocupación.
Hoy, ¿qué pibe tiene un trabajo en blanco? ¿Qué pibe tiene un trabajo registrado? ¿Qué pibe cobra aguinaldo, cobra vacaciones? Bueno, hablamos de mucho de la vivienda también acá, ¿no? Decíamos el otro día, a mí me causa como un poco de vergüenza ajena ver los spots de la reta en Cava, sí, ofreciéndote un crédito para pagar los gastos del alquiler. Es una vergüenza. O sea, es que lo que hacemos todos. Es como ilógico, pero es que es verdad que vos tenés que pedir plata prestada para alquilar, porque no podés pagar los gastos. Y si no podés capaz pagar que los tampoco gastos. podés, porque no tenés a nadie adinerado en tu familia que te y pueda hay un prestar. lobby feroz contra la ley de alquileres, pero porque quieren hacer algo peor. Bueno, y escucho al diputado Santoro en plena campaña electoral del 2021 decir, no, y si la ley de alquiler hay que revisarla. Pero yo no te voy a dejar que vos la revises para que sea peor aún, porque dicen que es poco el aumento que te permite. Es terrible, pero vos además ves, son los mismos sectores concentrados en la economía los que más ganaron. Entonces la manera de hacer una campaña electoral, si no tenés ideas que enamoren, es con el miedo, no tiene otro secreto. ¿Cómo votás un ministro de Economía que tiene una inflación del 8% mensual diciéndote hay otro peor? Pero todo el tiempo tenemos que elegir al menos malo, o en algún momento podemos quebrar esa lógica y empezar a construir una alternativa propia que diga, basta, yo no entro más en ese círculo perverso que nos trajo de ese 4% de pobreza a más del 40 y pico. Recorres el país mucho. Yo te veía de un lado para el otro. Con Nicolás del Caño estamos sumando millas. Están sumando millas, sí. Pero, digo, no veo a los otros candidatos caminar el país. Están en la rosca, como decías vos, acá sentados en algún café de Palermo, en una reunión en otro lado, y están viendo algunos actos. Cuando salís de este mundillo que tenemos nosotros acá, la realidad es otra, el pensamiento es otro, el país mira otra cosa. Mira, lo peor de los candidatos no es eso, sino que se mueven en avión privado o en helicóptero. No es chiste, ¿eh? Eso te produce una desconexión. Sí, absoluta. Absoluta. Entonces después hacen focus group para enterarse qué piensa la gente. Y es todo insólito, ¿viste? Porque vos decís, ¿cómo un focus group? Yo siempre ponía un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, pero se aplica aquí también. Hacen focus group para ver qué opina la gente de la educación pública. Mira, una vez casi se le cae un ladrillo a la cabeza de mi hija. Yo no necesito un focus group para saber cómo está la escuela de Buenos Aires, o cuánto tardan en entregar los materiales, o el trámite terrible que tenés que hacer para sacar el boleto estudiantil. Te lo puedo contar de la vida cotidiana. Luana, mamá, te lo puede contar de su propia vida. No necesito focus group para saber el problema de la educación pública. La otra vez fuimos acá en Merlo, esa feria que te nombraba antes, me dice un compañero que es docente, che, ¿querés venir a ver una escuela que está llena de ratas acá? Estaba al lado de la feria. Le digo, las ratas no eran de Buenos Aires, yo pensé que las ratas solo eran porteñas. Bueno, ¿por qué les docenten ahí? Entonces, el tema de una dirigencia política cada vez más alejada de la realidad te lleva a eso, a reproducir. Entonces le preguntan a la gente, ¿vos qué opinás? Y opino que en mi barrio hay mucha inseguridad. Entonces digamos que vamos a endurecer las leyes. No es vamos a hacer más escuelas, vamos a hacer centros polideportivos, vamos a darle trabajo genuino, vamos a hacer que el que consiga un laburo no gane menos en el laburo que de soldadito de la droga. No, entonces te va creando también una agenda política, vivir en esa desconexión, en esos barrios privados. Es una salsa. Ahora, cuando vos recorres el país, lo que ves es lo que te dije, no llego a fin de mes, me busqué otro trabajo, si pido asistencia social me criminalizan, soy un vago, me estigmatizan, pero me mantienen ahí. Porque nosotros tenemos una propuesta para crear trabajo genuino, no logramos que se discuta. Tenemos hasta presentado un proyecto. ¿Por qué no afectamos los intereses de las 12.000 empresas que más ganaron? Las 12.000 que más ganaron. Bajás la jornada laboral a 6 horas. Las horas que quedan libres, porque hoy los laburantes, por ejemplo, automotrices, 10, 12 horas. Sí, claro. Las alimenticias también. Bueno, lo que pasa es que ahí después tenés a los medios de comunicación también que muchas veces reproducen, porque ayer justamente estaba escuchando lo del paro de subte, ¿no? Y en estas radios nacionales que por ahí son las que más se escuchan y demás, también tenés periodistas que dicen estos vagos, hay que levantarlos, que están haciendo paro porque quieren trabajar 6 horas, que esto que lo otro. Trabaja 15, Entonces eso también después penetra en los oyentes o en la sociedad en la que dice, che, bueno, los que están cortando son unos vagos. Fuiste injusto, dijiste a veces.
Yo diría casi siempre. Bueno, siempre. Casi siempre. No, pero es como fuiste muy justo. Es como que laburante contra laburante. Claro. Hago decir, dale, yo laburo 15 horas y estos quieren laburar 6. Esa es la lógica. Ganando que tanto, toda ¿no? la culpa es de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Vos tenés a Todos Juntos por el Cambio, la campaña central es que hay que hacer una reforma laboral. Sí. ¿Qué quiere decir? Que a los pocos que tienen derechos son los responsables de lo que pasa en el país. Eso es una barbaridad. ¿Y sí? Cuando en la Argentina había 4% de pobreza, la ley laboral era mucho más rígida que ahora. No eran menos leyes laborales. Entonces no tiene nada que ver. El menemismo fue un éxito en flexibilización laboral. Nunca hubo tanto desempleo y trabajo precario. Y nunca se la pasó tan mal el pueblo trabajador y también los empresarios. Entonces te van metiendo esos sentidos comunes y el subte, claro, como tiene unos salarios relativamente buenos, entonces todo el problema es cuánto cobran. Anda a trabajar vos todo el día en un socavón ahí abajo, con lo que es. Leíamos la historia de algunos familiares de gente que falleció. Yo el otro día leía de una señora, contaba su compañero lo que había vivido en el final de la enfermedad. Que es muy dura. Yo no sabía que era tan tremendo, digamos, Sí. Me enteré leyéndola ella en su cuenta de una de sus redes sociales. Y yo decía, claro, lo que pasa es que esto no se cuenta, no se explica. No. Y hablábamos acá y decíamos, vamos a explicar qué es esto. Porque también de eso se trata, ¿no? Hay una responsabilidad en los medios que tampoco se cuestiona demasiado. Venimos presenciando hace 48 horas cómo un policía dispara contra un chorro y entonces hay toda una discusión sobre ese caso. Sí. ¿No? Y parece como que no discutimos el fondo de las cuestiones. Sí, ¿no? además vos te parece que eso se va a solucionar a los tiros. No. Y discutiendo si el tiro, si la de Sí, legítima sí, defensa. si salió, bueno, sí. pero lo más fácil que es. Sí, claro. Sí. Más fácil es reformar el Código Penal. Pero nadie discute el fondo. Desde el acá, 2004 para acá, nadie discute Nadie el fondo. Del discute el 2004 fondo. para acá, lo que lo llaman muchos teóricos del derecho, yo lo utilizo. Inflación punitiva. Cualquier problema que hay, aumentamos las leyes. Y venimos aumentando todo el Código Penal, ya en un momento no le van a alcanzar los años. No hay forma. ¿Y qué cambiaste? ¿Y qué cambiaste? Entonces, hay cosas para discutir. Que en Rosario todos los puertos sean privados. En Vicentín la encontraron ahora. Vicentín, ¿se acuerdan la que iban a expropiar? La soberanía alimentaria, no sé qué cantidad de cosas. 3 toneladas de cocaína en el puerto. ¿Cómo puede ser que Vicentín siga teniendo un puerto? ¿Y cómo puede ser que se encuentren 3 toneladas de cocaína y no pase nada? Y después te dicen el problema del narco en Rosario, vamos a mandar gendarmería. Mirá, me parece que lo primero que tenés que hacer es estatizar los puertos, ponerlo bajo control de trabajadores y trabajadoras, hacer el monopolio del comercio exterior y que además esa misma cerealera no te maneja la entrada y salida de dólares del país y te organicen corridas y te organicen te retengo la soja y no te la vendo porque así me ofreces $1. Bueno, pero no es tan difícil, ¿eh? Ahora hay que afectar los intereses de los poderosos. Y eso no. Es más fácil modificar el Código Penal y que estemos todos discutiendo un homicidio por la espalda. Claro. Luana es una... yo siempre digo, yo la elogio mucho. Lo bien que haces. Sí. Además es hincha de gimnasia, ¿no? Como vos. Bueno, No como yo, muy bien. Me la clavó. Tremendo, fue el clásico, Tremendo, Marianela. Tremendo. Juan, tenemos que confesar. Mira, tenemos una interna. La única interna. hay una interna feroz. feroz. Tremendo. No, encima yo estoy dando charlas con Ángel Es Capa. futbolera. Jodeme. Yo estoy dando charlas. Pero vos en sos hincha Argentina. de estudiante. Claro, y Capa me dice, no podés ser Velarde. Entonces hay un debate. Sentarte con Miriam, Signorini y con Capa siendo pincha. Hay que dar charlas con Signorini. Además, Signorini te corre por izquierda, ¿sabes qué? No. Sí, es verdad. Re futbolera. Claro, sí, Hincha por eso, tranqui. no es tranqui, no. Bueno, pero a ella... Eso demuestra mi Pero amplitud. compensa. pero a vos es la te fórmula vota, platense. pero a vos te vota Verón. No Ya no te vota, se va a no, no, ya no. creo. Yo me acuerdo que ella vez que dijo, no, yo la voto a Luana. Yo también me acuerdo, ¿eh? Sí, vos te publiciste, ¿cómo no me vota a mí? No, yo para ser justa en los elogios, pero yo tengo muy presente, además de conocernos hace mucho tiempo, un debate en La Plata, creo que uno de los pocos debates en La Plata que se hizo muy público. Luana tomó la palabra y en un momento se puso muy arriba y salió con el discurso muy feminista y muy de defensa de los derechos de las mujeres, y nosotras estábamos varias colegas sentadas juntas. Cuando terminó aplaudimos y nos dimos cuenta que estaba mal. O sea, no lo podíamos, se dieron vuelta todos para mirarnos. El periodismo como diciendo, ¿qué imparcial. están haciendo? Y su lucha siempre ha sido con los laburantes en La Plata mucho,
pero nunca alcanzó para que la izquierda pudiera estar en el Consejo Deliberante, ¿no? Y yo hoy decía cuando ella llegó, para mí sería tan importante tener una mirada diferente, que rompa eso de que nadie puede discutir nada, ¿no? Los vecinos de La Plata a veces no saben que hay un Consejo Deliberante, que es el primer lugar donde se votan las cosas que nos pasan a todos y a todas en la calle. ¿Cómo venimos? ¿Cómo viene la elección para La Plata? ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo lo ves vos para vos y para el resto? Charlábamos cuando veníamos para acá con Miriam, esta realidad platense, ¿no? que es también compleja. Yo creo que Garro ha logrado algo que también ha pasado con Breuer antes, tratar de desconectarse de lo que pase nacionalmente, casi transformarse en un gobierno municipalista, vecinalista, como si no tuviese nada que ver con el anterior gobierno de Vidal, como si no fuese parte del desastre de Juntos. Decía que pasó antes con Breuer, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando también no se quería, fingía demencia y no se acordaba de sus candidatos del peronismo. Y tampoco de la inundación. Ninguno de ellos. De la responsabilidad política, que aún hoy continúa impune, ¿no? Se cumplieron 10 años, estuve en la movilización, y bueno, y la lucha de las asambleas y de los familiares es lo que permitió que siga vigente esa demanda, porque la impunidad continúa. Pero me parece que hay un intento de desacoplarse para desresponsabilizarse de lo que pasa en el país. Pero se tienen que hacer cargo de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Una ciudad en la que ha crecido la desigualdad como en pocas. Siempre decimos que lideramos esos rankings que no queremos liderar, es la ciudad con mayor cantidad de femicidios, con mayor cantidad de barrios precarios, asentamientos, con mayor cantidad de metros cuadrados construidos después de Capital y Rosario, no casualmente, mientras miles de familias están sin vivienda y al intendente le preocupa las luces LED del centro y son 50.000 familias sin acceso a las cloacas, a los servicios básicos. Bueno, de esa ciudad más profunda es de la que queremos hablar también en la campaña. Es la ciudad, como decía Miriam, que militamos, que recorremos, que peleamos y que luchamos permanentemente. Es la que también queremos que se visibilice en la campaña, esa voz de los sectores populares, de los trabajadores. Bueno, yo, ustedes saben, además soy delegada gremial, estamos en conflicto en mi lugar de laburo, como millones de laburantes que no llegan a fin de mes, y la respuesta del gobierno de Kicillof fue la ampliación de la jornada laboral, ¿no? La respuesta que tienen frente a la demanda salarial es laburar más horas, a contramano de lo que planteamos de la reducción de ellos mismos. Incluso intentan vender de manera más demagógica con varios proyectos de que hay que achicar la jornada laboral, pero en lo concreto, cuando tienen la capacidad de hacerlo, es quitar derechos, ¿no? En los últimos años los estatales hemos perdido ese derecho de una jornada laboral que la pelearon muchos antes que nosotros. Y eso lo hizo Kicillof, una reforma laboral de hecho, ministerio por ministerio, y es una realidad concreta la de los estatales, docentes en la Ciudad de La Plata. Pero bueno, como me planteabas, Marianela, estuvimos re cerca la última vez a 0,3 de ingresar, que es una realidad que se dio en distintos distritos, donde la izquierda por primera vez logramos el ingreso de concejales en La Matanza, José C. Paz, Moreno, Merlo, muchos municipios. En La Plata estuvimos muy cerca y creemos que esta es una elección para tratar de romper ese piso proscriptivo del 833 al que hay que llegar para poder ingresar en el reparto, porque nos parece que es fundamental la voz de la izquierda en todos los ámbitos, como estamos en la calle, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las facultades, en cada pelea, también en la política local desde ese lugar, que es muchas veces una escribanía del intendente de turno, que gobierna y el otro espera. Y para nosotros es una tribuna para apoyar también ahí adentro, y desde ahí adentro potenciar la lucha fuera en las calles de todas estas peleas en las que estamos desde la izquierda permanentemente. Pero ya lo vamos a charlar, me van a volver te vamos a invitar a vos, vamos a charlar de cosas de la ¿te puedo decir solo una cosita? Sí. Mira, cuando en Mendoza por primera vez obtuvimos senadores, la gente se enteró cómo se elegían los jueces en Mendoza, que se elegían por voto secreto. Y nadie lo sabía, porque como nunca había estado a la izquierda, habían estado solo los partidos tradicionales, no se sabía. Claro. Entonces, cuando vos recién le decías a Luana eso, cuántas cosas pero con la izquierda ahí adentro saldrían a la luz, que de otra manera... No se le... Yo siempre estuve muy cerca de la política local, con lo cual entiendo que quizá a veces cuando decimos este intendente quiere ser reelecto, y el día cuando se trata de la rendición de cuentas, no hay mejor manera de saber si gobernó bien o mal que saber cómo manejó sus números y dónde está la plata. Ahora, si nadie se entera, porque hay un pacto también tácito entre las fuerzas de, lo discutimos acá un poco y después ustedes tienen la mayoría, dice la minoría,
la mayoría no dice nada. Bueno, esas cosas son las que tenemos que saber. ¿Qué hizo en salud? ¿Qué hizo en seguridad? ¿Dónde puso la...? Bueno, pero no pasa. No pasa porque no hay... Van alternando el poder y eso ha quedado ahí. Vamos a hablar después seguramente con vos y para tus candidaturas, pero ya tenés un equipo armado. ¿Pensás ya en alguien en particular? ¿Alguien se suma y espacios nuevos? ¿Cómo viene el trabajo en eso? Dependerá mucho de cómo termine los armados más nacionales. Nosotros, como decía Miriam, tenemos este fin de semana una conferencia electoral donde vamos a terminar de definir, tenemos las precandidaturas principales propuestas por nuestro partido, la fórmula de Miriam y Nico. Acá en La Plata mis compañeros me han propuesto que sea yo quien encabece por nuestro partido la candidatura de intendenta. Nuestra idea es que nos acompañe la juventud. Probablemente encabezando la lista de concejales haya alguna compañera o compañero joven. Siempre apostamos a la renovación de compañeros que la militan todos los días, que vienen desde abajo y que nos parece que dan una fuerza y una energía a nuestras ideas, a nuestro espacio político muy importante. Así que seguramente, y si llegamos al consejo con algún compañero joven, se va a notar. Vamos a hacer zafarrancho y está bueno. Vamos a cumplir con el horario porque si no me van a matar. Y aparte deben tener agenda larga. Bueno, les agradecemos mucho a las dos. Esperamos que hayan estado cómodas. Gracias a ustedes por esta charla. Bueno, acá mi asesor que he incorporado. Sí. Bueno, se agarró. ¿Tenés algo para el debate presidencial? Sí, te llamo. Te llamo. Hizo un burrito, Juan. Pero bueno, nosotros vamos tratando, ¿viste? Porque está difícil conseguir otro laburo. Estábamos hablando de eso. Pero bueno, no, de verdad, gracias a las dos. Es un placer tenerlas, charlar. Nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de temas que hay un montonazo de mensajes. Les agradecemos a todos, no vamos a poder pasar, después les pasamos. Después pásenos, así podemos responder. Hay mucho de respuesta en las redes que están los chicos minuto a minuto subiendo, así que gracias por la visita y esperemos verlas de nuevo. Dale, gracias. Miriam Bregman y Luana Simeoni pasaron por 221 Radio.